¿Puedo limpiar tus zapatos? Dice un niño de 1 a millonario, luego sus ojos se llenan de lágrimas. Conmovido, el millonario decide hacer algo inusual, cambiando por completo la vida de todos los que rodean al niño. Julio caminaba por la acera polvorienta, con los zapatos gastados arrastrándose por el suelo. Sus manos sucias apretaban un viejo trapo, y sus ojos, grandes y cansados, observaban con esperanza cada pessoa elegante que pasaba por la calle. El bullicio de la ciudad parecía indiferente a su presencia, como si él fuera solo una sombra entre tantas. Frente a un lujoso edificio, sus ojos se fijaron en un hombre de traje impecable que salía de un automóvil negro brillante. Su porte era imponente, con una expresión de seguridad que contrastaba con la incertidumbre de Julio. Reuniendo toda su valentía, se acercó y, con la voz temblorosa, dijo: «Señor, ¿puedo limpiar sus zapatos?». El hombre, Roberto, lo miró con una mezcla de desdén y aburrimiento. Sin decir una palabra, sacó un billete de su cartera y lo dejó caer al suelo, girándose para marcharse. Julio observó el dinero frente a sus pies, pero no se movió para recogerlo. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «No quiero dinero sin trabajar, señor, solo quiero limpiar sus zapatos», insistió con firmeza, sus ojos llenándose de lágrimas reprimidas. Roberto se detuvo a mitad de camino, sorprendido por la respuesta del niño. Giró lentamente sobre sus talones y lo miró con más atención. Sus ojos azules se encontraron con los de Julio, llenos de hambre y dignidad a la vez. «¿Prefieres limpiar zapatos a tomar dinero fácil?», preguntó con una mueca irónica. «Sí, señor», respondió Julio, enderezando la espalda. «No quiero limosnas, quiero trabajar». Un incómodo silencio se apoderó del lugar. Algunas personas en la calle miraban la escena con curiosidad, mientras Roberto suspiraba y señalaba sus lustrados zapatos italianos. «Hazlo entonces. Pero más vale que lo hagas bien». Julio se apresuró a arrodillarse, sacando un pequeño cepillo de su bolsa. Sus manos temblaban ligeramente al principio, pero pronto encontraron su ritmo. Frotaba con precisión, asegurándose de no dejar ni una mancha, concentrándose como si su vida dependiera de ello. A medida que trabajaba, podía sentir la mirada de Roberto sobre él. No había compasión en esos ojos, solo una fría observación, como si estuviera esperando que Julio fallara. Sin embargo, el niño no levantó la vista hasta terminar. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, se apartó, limpiando el sudor de su frente y murmurando: «Listo, señor». Roberto miró sus zapatos, impecables, brillando como nuevos bajo la luz del sol. Frunció el ceño, sorprendido por la destreza del niño. «Nada mal», admitió. «¿Cuánto quieres?». Julio bajó la mirada, nervioso. «Lo que usted crea que vale». Roberto arqueó una ceja y dejó otro billete en el suelo. Esta vez, Julio se inclinó y lo recogió con gratitud, pero su expresión no mostraba alegría, sino una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias, señor». Roberto se quedó observándolo por un momento más, antes de dar media vuelta y alejarse sin decir nada. Julio lo siguió con la mirada, sintiendo un peso en el pecho. Aunque había conseguido algo de dinero, la sensación de humillación no desaparecía. Con el billete en la mano, caminó hacia un callejón cercano donde otros niños lo esperaban con ansias. Sus ojos brillaron al ver el dinero, y Julio lo dividió entre ellos sin dudarlo. «Hoy comemos todos», susurró, forzando una sonrisa. Sin embargo, en su interior, se preguntaba si algún día alguien vería más allá de su apariencia y le daría una verdadera oportunidad, no solo un billete lanzado al suelo. Lejos de allí, sentado en la parte trasera de su coche, Roberto miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. Algo en la determinación del niño había quedado grabado en su mente. Sin darse cuenta, se sorprendió preguntándose quién era realmente ese niño. Durante los días siguientes, Roberto no pudo sacar de su mente la imagen de Julio limpiando sus zapatos con tanto esmero. Cada vez que pasaba por la misma calle camino a su oficina, lo veía ahí, con su trapo y cepillo en mano, ofreciendo sus servicios a quienes apenas le dedicaban una mirada. A pesar de la indiferencia del mundo, el niño nunca perdía su determinación. Una tarde, mientras esperaba en un semáforo dentro de su lujoso automóvil, Roberto observó a Julio ayudar a otro niño más pequeño que había tropezado y caído. Sin dudarlo, Julio se agachó, limpió las lágrimas de su amigo y compartió con él una parte del pan duro que llevaba en el bolsillo. La escena hizo que algo en el pecho de Roberto se contrajera,
como si una parte de él que había permanecido dormida durante años despertara de golpe. Esa misma noche, durante una reunión con sus socios, su mente vagaba en otra dirección. No podía dejar de preguntarse cómo alguien tan joven podía tener tanto sentido de responsabilidad, algo que muchos adultos a su alrededor parecían haber olvidado. «Señor Roberto, ¿está de acuerdo con la inversión en la nueva sucursal?», preguntó uno de los ejecutivos, sacándolo de sus pensamientos. «Sí, claro», respondió distraído, sin darse cuenta realmente de lo que había aceptado. Al día siguiente, mientras Roberto salía de su oficina, vio a Julio en la misma esquina, frotando vigorosamente los zapatos de un ejecutivo que hablaba por teléfono, ignorando su presencia. Roberto se acercó lentamente, observando cómo el niño trabajaba con la misma dedicación de siempre. «Veo que sigues aquí», dijo con voz neutra. Julio levantó la mirada, sorprendido de que el hombre de traje volviera a hablarle. «Sí, señor. Hay que trabajar todos los días», respondió, limpiando el sudor de su frente con la manga de su camisa sucia. Roberto lo miró en silencio por un momento antes de hablar. «Ven conmigo. Tengo algo para ti». Julio se quedó quieto, inseguro. «¿A dónde, señor?» «A mi empresa. Podrías limpiar zapatos allí. Clientes importantes, propinas mejores». Los ojos de Julio se iluminaron por un instante, pero luego frunció el ceño con desconfianza. «¿Por qué me ayuda, señor?» Roberto soltó una leve risa. «Digamos que quiero ver hasta dónde puede llegar alguien como tú si se le da la oportunidad». Julio dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien». Sin decir más, Roberto hizo una señal a su chofer para que abriera la puerta del coche. Julio vaciló antes de entrar. Sus manos temblaban levemente mientras tocaba el interior de cuero lujoso. Se sentía fuera de lugar, pero una parte de él le decía que quizás esa era su única oportunidad. Cuando llegaron a la empresa, Julio bajó del coche con cautela, sintiéndose pequeño entre los enormes rascacielos. Los empleados los observaban con curiosidad y desprecio mientras caminaban hacia el imponente vestíbulo de mármol. «¿Quién es este niño, señor Roberto?», preguntó una recepcionista con evidente disgusto. «Alguien que trabajará aquí», respondió él sin darle más explicaciones. Julio sintió las miradas de juicio clavarse en su espalda mientras era guiado hacia una pequeña sala donde se almacenaban artículos de limpieza. Roberto le entregó un uniforme sencillo y señaló un sillón de cuero negro. «Empieza por ahí», dijo antes de salir. Con las manos temblorosas, Julio sacó sus herramientas de la bolsa y comenzó a trabajar. Se aseguró de que cada detalle estuviera impecable, sintiendo la presión de estar en un ambiente donde claramente no era bienvenido. Mientras limpiaba, un grupo de empleados pasó cerca de él, riéndose en voz baja. «¿Desde cuándo recogemos gente de la calle?», susurró uno. Julio apretó los dientes, concentrándose en su tarea. No iba a permitir que lo desanimaran. Sabía que tenía que demostrar su valía. Horas después, Roberto regresó a la sala y, al ver el sillón brillante como nuevo, arqueó una ceja, impresionado. «Nada mal, Julio. Nada mal». Julio sonrió tímidamente, sintiendo un pequeño destello de orgullo en su pecho. «Gracias, señor. Hice lo mejor que pude». Roberto lo observó por un momento antes de hablar. «Mañana vendrás de nuevo. Hay mucho por hacer». Julio asintió con firmeza, decidido a aprovechar la oportunidad que le habían dado. Salió del edificio con la cabeza en alto, sintiendo que, por primera vez en su vida, alguien le había dado un verdadero primer paso hacia un futuro diferente. A la mañana siguiente, Julio llegó temprano a la empresa, con el uniforme que Roberto le había dado doblado cuidadosamente en su mochila. Observó el imponente edificio desde la acera, respiró hondo y entró decidido. El vestíbulo estaba repleto de empleados en trajes elegantes, moviéndose de un lado a otro con prisa, sin siquiera notar su presencia. Julio caminó con cautela hacia el área de limpieza, sintiendo las miradas de algunos que, aunque no decían nada, dejaban claro que no pertenecía allí. Al llegar a la pequeña sala de mantenimiento, encontró un carrito de limpieza esperándolo. Miró sus manos, ásperas y sucias, y se prometió a sí mismo que demostraría su valía. «Hoy tengo que hacerlo mejor que ayer», susurró. Justo cuando estaba organizando sus herramientas, Clara, la asistente personal de Roberto, apareció en la puerta con los brazos cruzados. «Escucha, niño, aquí no estamos para jugar. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y no molestes a nadie», dijo sin rodeos.
Julio asintió, sin decir una palabra. Sabía que tendría que ganarse su lugar con esfuerzo. Su primera tarea del día fue limpiar la gran sala de conferencias, donde se celebrarían reuniones importantes. El suelo de mármol reflejaba la luz del sol que entraba por los ventanales, y cada objeto en la sala parecía costar más que todo lo que Julio había visto en su vida. Se arrodilló y comenzó a pulir el suelo con movimientos meticulosos, recordando las enseñanzas de su madre sobre hacer cada tarea con esmero, sin importar qué tan pequeña fuera. Mientras trabajaba, los empleados entraban y salían, sin prestarle atención, hasta que una voz interrumpió su concentración. «Eres el niño de la calle, ¿verdad?». Julio levantó la mirada y vio a un joven ejecutivo de mirada fría que lo observaba con burla. «Sí, señor», respondió en voz baja, tratando de no perder la compostura. «Espero que no estés aquí por caridad. Esta empresa necesita eficiencia, no lástima», dijo, y se marchó sin esperar respuesta. Julio apretó los puños, sintiendo la frustración arder en su pecho, pero volvió a enfocarse en su trabajo. Horas después, mientras pasaba el trapo por las elegantes sillas de cuero, Roberto entró acompañado de varios socios. Julio se hizo a un lado rápidamente, observándolos con discreción. «Aquí se hacen negocios, no caridades», dijo uno de los socios en voz alta, mirando de reojo al niño. Roberto no respondió de inmediato, pero sus ojos se posaron en Julio por un breve instante antes de volver a la conversación. Julio sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que, para la mayoría de esas personas, no era más que un intruso en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, él estaba decidido a demostrar que tenía algo más que ofrecer. A la hora del almuerzo, Julio se sentó en un rincón del comedor para empleados, observando cómo los demás disfrutaban de sus comidas elaboradas. En su bolsa, solo tenía un trozo de pan que había guardado de la noche anterior. Cuando estaba a punto de morderlo, Clara pasó junto a él y dejó un pequeño paquete de comida sobre la mesa. «No te acostumbres», dijo sin mirarlo y se fue rápidamente. Julio sonrió, sorprendido por el gesto inesperado. Tal vez, poco a poco, estaba empezando a encajar. La tarde avanzó con más tareas, y cuando llegó la hora de irse, Roberto lo llamó a su oficina. Julio entró nervioso, sin saber qué esperar. «¿Cómo te sientes en tu segundo día?», preguntó Roberto, sentado detrás de su escritorio con una expresión neutral. «Bien, señor, estoy aprendiendo», respondió Julio, sin apartar la mirada del suelo. Roberto se inclinó hacia adelante. «Mañana quiero que trabajes en algo diferente. Necesito que limpies los zapatos de algunos clientes en una reunión importante». Julio tragó saliva. Sabía que eso significaba estar frente a los ejecutivos de alto nivel, aquellos que lo miraban con desprecio. «¿Crees que puedes hacerlo?», insistió Roberto. Julio levantó la cabeza con determinación. «Sí, señor. Lo haré lo mejor que pueda». Roberto asintió, con una leve sonrisa en el rostro. «Eso espero. No me hagas quedar mal». Cuando Julio salió de la oficina, sintió que su corazón latía con fuerza, pero en su interior, sabía que estaba dando el primer paso hacia algo más grande. Al mirar la ciudad iluminada desde la ventana, se prometió que no dejaría que el miedo lo detuviera. A la mañana siguiente, Julio llegó más temprano que de costumbre. Se quedó unos instantes frente al enorme edificio, observando su reflejo en la brillante puerta de cristal. Aunque llevaba puesto el uniforme limpio que Clara le había dado, todavía sentía que no encajaba en ese mundo. Respiró hondo, ajustó su mochila sobre el hombro y entró decidido. Ese día era diferente. Su tarea no era limpiar pisos ni muebles, sino encargarse de los zapatos de los ejecutivos que asistirían a una reunión de alto nivel. La idea de estar tan cerca de ellos, de enfrentarse a sus miradas condescendientes, le inquietaba. Al llegar a la sala de conferencias, Clara ya lo estaba esperando con su característico gesto severo. «Escucha, niño», dijo mientras le entregaba un kit de limpieza reluciente. «Hoy es importante. No puedes permitirte errores». Julio asintió con seriedad, tomando el kit con cuidado. «No los decepcionaré». Clara suspiró, mirándolo fijamente por un momento antes de suavizar su expresión. «Buena suerte». Julio se instaló en un rincón discreto de la sala, colocando cuidadosamente sus herramientas. Los primeros ejecutivos comenzaron a llegar poco después. Sus zapatos brillantes reflejaban el éxito que llevaban con orgullo. Algunos apenas le dirigieron una mirada, otros, en cambio, lo inspeccionaban con desprecio,
como si su sola presencia fuera una mancha en la sofisticación del lugar. Este lugar está bajando sus estándares, murmuró uno de ellos, lo suficientemente alto como para que Julio lo escuchara. A pesar de los comentarios, trabajó en silencio, concentrado en cada par de zapatos como si fuera una obra de arte. Limpió, pulió y detalló con una precisión impecable, demostrando que su esfuerzo valía más que cualquier prejuicio. Fue entonces cuando Roberto entró en la sala, acompañado por varios socios de alto nivel. Julio sintió una oleada de nervios al verlo, pero se obligó a seguir con su trabajo. «Veo que sigues aquí, muchacho», dijo Roberto con un tono que no dejaba ver si estaba satisfecho o no. «Sí, señor. Quiero hacer bien mi trabajo», respondió Julio sin levantar la vista. Roberto observó en silencio, mientras uno de los ejecutivos más influyentes de la empresa, un hombre mayor de mirada crítica, se sentó frente a Julio. «Asegúrate de hacer un buen trabajo, niño», dijo el hombre con voz áspera. «Estos zapatos cuestan más de lo que ganas en un año». Julio se mordió la lengua, sintiendo una punzada de indignación, pero se concentró en el brillo del cuero. Mientras trabajaba, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación de los ejecutivos. Hablaban de inversiones, adquisiciones y de lo fácil que era deshacerse de lo que no servía. Esas palabras le recordaron su propia vida en la calle, donde siempre fue visto como un estorbo, como alguien prescindible. Terminó el último zapato con un suspiro y levantó la vista justo a tiempo para ver a Roberto observándolo con una expresión que Julio no pudo descifrar. «Buen trabajo, Julio», dijo en voz baja, con una leve sonrisa que desapareció casi de inmediato. Julio sintió un destello de orgullo en su pecho. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a ganarse su lugar. Más tarde, cuando la reunión terminó y los ejecutivos se marcharon, Roberto se acercó a él. «¿Cómo te sientes?», preguntó, cruzándose de brazos. Julio se encogió de hombros. «Fue difícil, pero valió la pena». Roberto lo miró por un instante antes de hablar. «Eres persistente, eso es bueno. Pero dime, Julio, ¿por qué insistes tanto en este trabajo? ¿Por qué no aceptaste el dinero que te di aquel día?» Julio levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y tristeza. «Porque quiero algo más que dinero. Quiero ser alguien, no solo un niño de la calle». Roberto asintió lentamente, y por primera vez, Julio sintió que detrás de esa fachada fría había alguien que entendía su lucha. «Yo también fui como tú, ¿sabes?», dijo de repente, mirando por la ventana. Julio parpadeó, sorprendido. «¿En serio? No siempre fui el hombre que ves ahora. Crecí en un barrio pobre, igual que tú, pero aprendí a no mirar atrás». Julio sintió un nudo en la garganta. «Pero, a veces mirar atrás es lo que nos hace seguir adelante». Roberto lo miró por un largo momento antes de suspirar. «Tal vez tengas razón». Esa noche, mientras Julio caminaba de regreso a su pequeño refugio en la calle, sus pensamientos estaban llenos de la conversación con Roberto. Por primera vez, sintió que tenía una conexión con alguien de ese mundo al que intentaba entrar. Se sentó en un rincón oscuro del callejón, sacó de su bolsa un pequeño trozo de pan y lo compartió con Lucas, su amigo de la calle, quien lo miró con escepticismo. «¿Y cómo fue tu día en la tierra de los ricos?», preguntó Lucas con ironía. Julio sonrió. «Duro, pero lo estoy logrando». Lucas negó con la cabeza. «No te hagas ilusiones, Julio. Para ellos, siempre seremos invisibles». Julio apretó los labios, determinado. «No para todos». Mientras observaba las luces lejanas de la empresa, Julio se prometió a sí mismo que no dejaría que los fantasmas de su pasado le impidieran construir su futuro. El amanecer trajo consigo una nueva oportunidad para Julio. Se presentó en la empresa con una determinación renovada, dispuesto a enfrentar el reto más grande desde que Roberto le había dado la oportunidad. Ese día, se llevaría a cabo un evento exclusivo con algunos de los clientes más importantes de la empresa, y su tarea era asegurarse de que todo saliera perfecto, desde la pulcritud de la sala hasta el impecable estado del calzado de cada asistente. Al entrar al vestíbulo, Clara lo interceptó con una expresión seria. «Hoy es un día crucial, Julio. Roberto confía en ti, pero hay mucha presión. No puedes permitirte errores», le dijo, entregándole una lista de tareas detalladas. Julio tomó la lista con manos firmes y asintió. «No se preocupe, haré mi mejor esfuerzo». La sala de conferencias ya estaba siendo preparada por el equipo de catering,
decorada con un lujo que Julio solo había visto en revistas. Cristales relucientes, cubiertos de plata y flores frescas adornaban cada mesa. Respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Comenzó con su trabajo, limpiando cada detalle con meticulosidad. Sin embargo, mientras pasaba el trapo por el suelo brillante, sintió la mirada penetrante de algunos empleados que no confiaban en él. Murmullos y risas disimuladas resonaban a su alrededor. «Ese chico no debería estar aquí», susurró uno de los asistentes al pasar. Julio ignoró los comentarios y se concentró en su trabajo. Sabía que la única manera de ganarse su lugar era demostrando su valía con hechos, no con palabras. Poco antes de que el evento comenzara, Roberto entró a la sala para inspeccionar los últimos detalles. Caminó lentamente, observando cada rincón, hasta detenerse frente a Julio, que terminaba de pulir los zapatos de un asistente. «Nada mal», dijo con su característico tono neutral, aunque había un leve brillo de aprobación en su mirada. «Julio, hoy vas a trabajar con clientes importantes. Mantén la compostura y haz lo que sabes hacer». «Sí, señor». «No lo decepcionaré», respondió el chico, con una mezcla de nervios y determinación. Con el salón lleno de invitados, Julio se movía rápidamente, limpiando discretamente cada zapato que le presentaban. La mayoría de los clientes le ignoraban, pero algunos no pudieron evitar lanzar miradas despectivas. «Espero que no me estropees estos zapatos italianos, muchacho», dijo un hombre de voz engolada, mientras extendía su pie. Julio tragó saliva y sonrió. «Haré mi mejor trabajo, señor». Cada movimiento de su cepillo era preciso, cada pulida, impecable. A pesar de los comentarios hirientes, Julio mantenía la cabeza en alto, concentrándose en su labor. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar con un cliente importante, sintió un pequeño empujón. «Ups, lo siento», dijo un empleado con una sonrisa burlona, habiendo derramado una copa de vino cerca de donde trabajaba Julio. El líquido oscuro salpicó el impecable zapato del cliente, quien se puso de pie indignado. «Esto es inaceptable. Estos zapatos cuestan más que tu sueldo en un año». Julio sintió el calor subir a su rostro. Las miradas de todos se centraron en él, esperando su reacción. Respiró hondo, tomó un paño limpio y comenzó a limpiar con suavidad. «Lo siento mucho, señor. Permítame arreglarlo», dijo con voz firme, sin dejarse llevar por la presión. Para sorpresa de todos, en cuestión de minutos, logró restaurar el zapato a su estado original. El cliente lo miró con una ceja levantada, impresionado. «Nada mal, chico». Julio sonrió con alivio. A lo lejos, Roberto observaba la escena con atención. El evento continuó sin más incidentes, y Julio trabajó hasta el último momento, asegurándose de que todo estuviera en orden. Al final del día, cuando los últimos asistentes se marchaban, Clara se acercó con una leve sonrisa. «Hiciste un buen trabajo hoy». Julio, exhausto pero satisfecho, asintió con gratitud. «Gracias, señora Clara». Cuando estaba a punto de irse, Roberto lo llamó a su oficina. Julio entró con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si había hecho lo suficiente. «Me han hablado bien de tu desempeño hoy», dijo Roberto, apoyándose en su escritorio. «Has sabido manejar una situación difícil sin perder la compostura». Julio bajó la mirada, recordando la vergüenza del incidente con el vino. «Intento hacer lo mejor que puedo, señor». Roberto lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «Quiero que sepas algo, Julio. No importa de dónde vengas, lo que importa es lo que haces con las oportunidades que se te dan. Hoy demostraste que vales más de lo que muchos piensan». Las palabras de Roberto resonaron en el corazón de Julio como un bálsamo. Por primera vez, sintió que alguien creía en él de verdad. Al salir de la oficina, con el pecho lleno de orgullo, supo que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. El sol ya se ocultaba cuando Julio terminó su jornada. Caminaba por los pasillos de la empresa con paso cansado pero firme, sintiendo que, poco a poco, estaba construyendo algo más grande que un simple trabajo. Sin embargo, aún había quienes no aceptaban su presencia. En una esquina del vestíbulo, escuchó susurros. «No entiendo qué hace ese niño aquí», dijo uno de los empleados. «Seguro está aquí para aprovecharse de la bondad del señor Roberto». Julio apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que no valía la pena responder, sino demostrar con hechos quién era realmente. De repente,
Clara apareció detrás de él. Vamos, Julio. El señor Roberto quiere hablar contigo, dijo en un tono serio, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Al entrar en la oficina de Roberto, Julio se sintió pequeño ante la imponente presencia del hombre detrás del gran escritorio de caoba. Roberto, con los codos apoyados y las manos entrelazadas, lo observó en silencio antes de hablar. Siéntate, Julio, ordenó con voz firme. El niño obedeció, sintiendo que su corazón latía con fuerza. He estado observándote, continuó Roberto, y no puedo negar que tienes talento y determinación. Pero dime algo. ¿Por qué trabajas tan duro? Julio respiró hondo. Sabía que este era el momento de hablar desde el corazón. Porque tengo personas que dependen de mí, señor. Mi amigo Lucas, otros niños como yo en la calle. Uso el dinero que gano aquí para comprarles comida. No quiero que pasen hambre como yo lo hice. Roberto arqueó una ceja, sorprendido. ¿Así que no trabajas solo para ti? Julio negó con la cabeza. No, señor. Hay niños que no tienen nada, pero quiero que sepan que siempre hay una oportunidad si trabajamos duro. Roberto se reclinó en su silla, visiblemente conmovido por las palabras del niño. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. Señor Roberto, necesito hablar con usted, dijo uno de los socios de la empresa, el mismo hombre que había despreciado a Julio durante el evento. Roberto le hizo una señal para que hablara. Es sobre este niño, dijo con tono despectivo. Hemos investigado y creemos que no es más que un oportunista. ¿Cómo puede confiar en alguien de la calle? Puede estar robándonos. Julio sintió que su pecho se encogía. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Roberto mantuvo la calma, observando tanto a su socio como a Julio. Luego, con voz firme, respondió, ¿y qué pruebas tienes de eso? El hombre titubeó. Solo digo que deberíamos ser más cuidadosos. Roberto se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia Julio. Yo confío en lo que veo con mis propios ojos, y hasta ahora, Julio ha demostrado más integridad que muchos en esta empresa. El socio frunció el ceño y salió sin más palabras, dejando la oficina en un incómodo silencio. Julio miró a Roberto con asombro. ¿De verdad confía en mí, señor? Roberto esbozó una pequeña sonrisa. He aprendido que el talento puede venir de los lugares más inesperados, Julio. Esa noche, Julio se sentó en su rincón habitual de la calle, con un trozo de pan y una botella de agua. Lucas se acercó y se sentó junto a él. Te vi salir de ese edificio gigante, dijo Lucas con escepticismo. ¿Cómo es ahí adentro? Julio sonrió con tristeza. Grande. Frío. Pero, creo que alguien cree en mí. Lucas negó con la cabeza. No te ilusiones. La gente rica no cambia. Julio miró las estrellas en el cielo oscuro. Tal vez. Pero si yo puedo cambiar, ellos también. Por primera vez en mucho tiempo, Julio sintió que estaba más cerca de su sueño, demostrarle al mundo que su valor iba más allá de su origen. Los días pasaron rápidamente, y la reputación de Julio en la empresa comenzó a cambiar. Aunque aún enfrentaba miradas de desconfianza, algunos empleados habían comenzado a reconocer su esfuerzo y dedicación. Clara, que al principio lo trataba con frialdad, ahora le ofrecía consejos sobre cómo moverse en el entorno empresarial. Una mañana, mientras limpiaba meticulosamente las oficinas, Roberto lo llamó a su despacho. Julio, con el corazón latiendo fuerte, dejó su trapo de lado y caminó hasta la puerta de madera oscura, golpeando suavemente antes de entrar. Siéntate, Julio, dijo Roberto, señalando la silla frente a su escritorio. Julio obedeció y se sentó con la espalda recta, esperando lo que tenía que decirle. Hemos tomado una decisión importante en la empresa, dijo Roberto, cruzando los dedos sobre la mesa. Queremos lanzar un proyecto social para ayudar a jóvenes en situación de calle, pero quiero que tú seas la cara de esta iniciativa. Los ojos de Julio se abrieron de par en par. ¿Yo, señor? Sí, respondió Roberto con firmeza. Nadie mejor que tú para representar la verdadera superación. Julio sintió un nudo en la garganta. Aquella oportunidad significaba mucho más de lo que jamás había imaginado. Pero también implicaba un gran desafío. Pero, ¿y los otros niños? Preguntó en voz baja. No puedo dejar de ayudarles. Roberto sonrió levemente.
Eso es exactamente lo que quiero que hagas. Este proyecto no es solo para ti, es para todos ellos. El joven bajó la mirada, sus pensamientos se agolpaban. Aceptar significaba enfrentarse a un mundo aún más hostil, donde la atención estaría sobre él, con personas esperando verlo fracasar. Tómate un día para pensarlo, dijo Roberto. Pero recuerda, no siempre se presentan oportunidades como esta. Esa noche, sentado en su rincón habitual, Julio contempló el billete arrugado en su mano. Lucas se acercó, notando su expresión pensativa. ¿Qué pasa? Me ofrecieron ser parte de un proyecto para ayudar a otros niños como nosotros, dijo Julio, sintiendo el peso de sus palabras. Lucas soltó una risa amarga. Eso suena bonito, pero la gente como nosotros no encaja en su mundo, Julio. No confíes en ellos. Julio negó con la cabeza. No todos son iguales, Lucas. Roberto me ha demostrado que algunas personas sí quieren ayudar. Lucas lo miró con seriedad. Si aceptas, Julio, te van a criticar. Van a decir que no perteneces ahí. Julio tomó aire profundamente. Lo sé, pero si no lo intento, ¿cómo sabré si podemos cambiar nuestra historia? Lucas no respondió, solo lo observó mientras Julio guardaba el billete en su bolsillo. A la mañana siguiente, Julio entró a la oficina de Roberto con una decisión tomada. Quiero hacerlo, señor, dijo con determinación. Quiero ayudar a otros niños como yo. Roberto sonrió satisfecho. Buena elección, Julio. Pero recuerda, esto no será fácil. Julio asintió. Estoy listo para el desafío. Roberto extendió la mano, y Julio la estrechó con fuerza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. En su interior, Julio comprendió que este era solo el principio de una nueva vida. El gran día llegó. Julio se encontraba frente al edificio de la empresa, observando el enorme cartel que anunciaba el nuevo proyecto social de la compañía. Su rostro aparecía en la imagen, junto a la frase, una oportunidad puede cambiarlo todo. Sentía un nudo en el estómago. Sabía que ese era el momento de demostrar que su esfuerzo no había sido en vano. Respiró hondo, ajustó su uniforme y cruzó la entrada con la cabeza en alto. En el auditorio, ejecutivos, empleados y periodistas esperaban la presentación. Roberto se acercó a Julio y le dio una palmada en el hombro. Confío en ti, Julio. Habla desde el corazón. Julio asintió, tragando saliva, y subió al escenario. Las luces brillaban con intensidad, y los murmullos de la audiencia parecían ensordecedores. Miró a la multitud, tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a hablar. Hace unos meses, yo estaba afuera de este mismo edificio, pidiendo limpiar zapatos para poder comer. Nunca pensé que un día estaría aquí, hablando con ustedes, dijo con voz firme, aunque su corazón latía rápidamente. Muchos niños como yo nunca tienen una oportunidad, pero yo tuve una, y quiero que más la tengan. Los murmullos cesaron y el auditorio se sumió en un profundo silencio. Julio continuó, no se trata solo de limpiar zapatos o sobrevivir en las calles. Se trata de que alguien crea en nosotros, de demostrar que podemos hacer más de lo que otros piensan. Los aplausos comenzaron tímidamente, hasta que toda la sala estalló en ovaciones. Julio sintió sus ojos humedecerse, pero mantuvo la compostura. Miró a Roberto, quien le dedicó una leve sonrisa de orgullo. Después del evento, varios periodistas se acercaron para entrevistarlo. Clara, siempre firme y profesional, lo guió a un espacio reservado donde algunas personas querían conocer más sobre su historia. Uno de los ejecutivos de la empresa, el mismo que antes había dudado de él, se acercó y estrechó su mano. Debo admitir que me equivoqué contigo, Julio. Hiciste un excelente trabajo. Julio sonrió humildemente. Solo quiero demostrar que todos merecemos una oportunidad, señor. Días después, Julio comenzó a trabajar oficialmente como embajador del proyecto, ayudando a niños en situación de calle a encontrar oportunidades a través de programas de capacitación. Roberto, quien en el pasado había sido solo un empresario frío y distante, ahora participaba activamente en las iniciativas, demostrando que la verdadera riqueza iba más allá del dinero. Julio no dejó de trabajar duro. A pesar de su nuevo papel, seguía limpiando zapatos, recordando siempre de dónde venía. Inspirado por su historia, Lucas finalmente se acercó a él con una sonrisa tímida. Tal vez, podrías enseñarme cómo empezar, dijo en voz baja.
Julio asintió con entusiasmo. Claro, amigo. Nunca es tarde para empezar. Con el paso del tiempo, el proyecto creció, y más niños encontraron esperanza gracias a la determinación de Julio. La empresa de Roberto se convirtió en un referente de responsabilidad social, pero más importante aún, en un lugar donde las segundas oportunidades eran posibles. Una tarde, mientras Julio lustraba los zapatos de un cliente importante, escuchó una voz familiar detrás de él. ¿Sigues con eso?, preguntó Roberto con una sonrisa. Julio se puso de pie, limpiándose las manos. Nunca olvidaré de dónde vengo, señor. Roberto asintió, observándolo con respeto. Y eso es lo que te hace especial. Mientras Julio miraba el horizonte, supo que su historia apenas comenzaba. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.